Buenas tardes a todos, acá transmitiendo del canal 16 con un tema muy importante y delicado en la actualidad. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación de alimentos. Al igual que decía Sami, el tema de la contaminación de alimentos es muy importante tratarlo en la actualidad porque todos los días estamos ingiriendo alimentos, ya sea para desarrollarse, para adquirir nutrientes, etc. Donde un alimento puede contener algún producto químico o mismo estar en fecha de mal estado y eso puede dañar a la misma persona. Bueno, ahora para tratar el tema con más especialidad, mi compañero Bautista va a hablar sobre las formas de contaminación. Los dejo con él. Buenas noches. Como anteriormente explicaba mi compañero de trabajo, brindaré un poco de información acerca del asunto. Principalmente, hay que diferenciar los tipos de origen que existen de la contaminación en los alimentos. Podemos diferenciarlos. Entre ellos están los físicos, que son huesos, cristales rotos, etc. dentro de la comida que ingerimos al cuerpo. No solo existe este origen de contaminación, hay que tener mucha precaución con otras formas, tal como los biológicos, que son los seres vivos que habitan en la comida, como los insectos, microorganismos, entre otros. Por último, los químicos, los más peligrosos, ya que se tratan de sustancias tóxicas que afectarían de manera devastadora a nuestro cuerpo. El origen de cualquiera de estos tipos de contaminación puede ser como plaga de insectos, el mal cuidado del medio ambiente, la mala limpieza de los utensilios locales, la basura, entre otros. Mucho cuidado con este tema, hay que tratar de mantener higienizada la comida para no generar consecuencias peligrosas. Seguimos con ustedes, señor Ignacio. Bueno, muy bueno lo que nos acaba de contar Bauti sobre las formas de contaminación de los alimentos. Así que ahora mismo, Alan, me voy a estar comunicando con vos. Hola Ina, ya te contacté, estamos con una persona de la calle y vamos a ver qué es lo que consume cada día. Hola, bueno, yo soy Lucas, yo estoy en situación de calle y estoy consumiendo últimamente alimentos caducidos o voy a comedores o veo si en la basura sobró algo. Hola, se cortó la grabación. Bueno, ¿usted es consciente de lo que consume cada día? Sí, yo sé que no me hace bien, pero no queda otra. Tengo que consumir. Perdón por el problema técnico que estamos teniendo. Bueno, para usted, ¿cuál es la principal fuente de contaminación? Y para mí la principal fuente de contaminación es el mal estado de los alimentos cuando lo empacan o que por ahí inyectan algo o algo de eso. Muchas gracias. Lo que nos acaba de contar Lucas es un tema para reflexionar y pensar lo que pasa hoy en día. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa. Ahora volviendo de la pausa, me voy a empezar a comunicar con un especialista que nos va a contar sobre la forma de contaminación y la influencia que tiene en la sociedad. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por invitarme a este gran canal, con el propósito de tratar lo que estoy trabajando últimamente, la relación de los alimentos y la sociedad, y dónde afecta la contaminación de los mismos. Bueno, para empezar, hay que hablar de la contaminación ambiental y su influencia. Una de tantas es la natural, que puede afectar a la alimentación humana, debido a los metales pesados como mercurio, arsénico, plomo, aluminio y cadmio, principalmente, y son casi inevitables debido al contacto semipermanente con la corteza terrestre. También, por otro lado, está la humana, que ocurre cuando se le aplican químicos a los alimentos para determinados momentos o situaciones, como puede ser el ejemplo de que una planta en específico no resiste el clima frío. Se le apliquen diversos químicos que le provocan inmunidad a este clima, pero también pueden provocar un cambio en los nutrientes o en el suelo, por ejemplo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con nuestro siguiente especialista, Mauricio Macrícar. Muy buenas tardes a todos y para mí es un placer hoy poder estar acá para hablar de la contaminación del suelo y cómo esta afecta a lo que comemos diariamente. Las principales actividades que realizamos y afectan al medio ambiente son acciones cotidianas para nosotros, como la deforestación, que altera y modifica la composición de ambientes y tierras. Otra que afecta es la agricultura, ya que daña y le saca los nutrientes que habitan en el suelo. Después hay más claros como los basureros y actividades mineras y construcciones arquitectas humanas. Todas estas actividades afectan a nuestros suelos, que es donde se alimentan los animales que solemos comer, y dañan el suelo donde surgen las plantas que aprovechamos como alimentos. Se estima que esta contaminación
contaminación terminará modificando la mayoría de lo que consumimos en nuestro día a día y de esta forma nos veremos intoxicando nuestros alimentos que nos generará complicaciones en futuro. Sí, no, es muy interesante y es bueno estar informado. Ahora veremos más. Nuestro compañero va a hablar sobre las consecuencias de la contaminación de alimentos. Te escuchamos, Alan. Hola Sami, ya te contacté. Bueno, básicamente estos alimentos en mal estado lo que le pueden producir al cuerpo humano síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal, aunque algunos más peligrosos que otros pueden llegar a causar incluso la muerte. Esto varía ya que hay alimentos que presentan mayor riesgo como carne picada, productos crudos, pescados o alimentos con crema o nata. Bueno, disculpen, como ya saben, tenemos varios problemas con la señal, así que bueno, en otro momento tendré el placer de comunicarme con ustedes. Hasta luego, Samira. Bueno, ahora sí, ya para terminar el programa, me gustaría hacer una breve reflexión a vos, Sammy, a ver qué puedes rescatar sobre todo esto que se habló y los especialistas que vinieron al programa. Creo yo que todo es importante, que todos en sus casos estén informados y sepan sobre lo que está pasando. Así que nada, espero que esta información les haya sido más que útil. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Bueno, me gustaría que todos sean conscientes de lo que hoy se habló, del programa en sí. Así que bueno, nomás los quiero despedir, así que nos vemos en el próximo programa. En este segmento vamos a ver cosas muy importantes del manejo de los alimentos, para que no importa qué tan bien cocines o esté presentada la comida, si se puede ver un riesgo. Sí, porque además de poner en riesgo la salud de los consumidores, hay acciones legales que pueden ser tomadas en contra del establecimiento si no seguimos apropiadamente los procedimientos de sanidad para asegurar la higiene de lo que preparamos. Entonces te vamos a mostrar cuáles son esos riesgos para que la comida sea siempre buena. Vamos a definir conceptos como la zona de temperatura de peligro y además vamos a ir uno por uno a cuáles son los puntos críticos de control. Identificaremos cuáles son los puntos que tienen que seguir, las temperaturas, lavarse las manos y todo lo que van a ver en el siguiente video. Hay 3 vías a través de las cuales los alimentos se pueden contaminar y hacerse dañinos para la salud. La primera es la contaminación con agentes patógenos, tales como virus, bacterias, moho, levaduras o parásitos. La segunda es la contaminación con sustancias químicas, tales como residuos, soluciones de limpieza y otros químicos. La tercera es la contaminación física causada por el contacto con el plástico, cabellos, vidrios, astillas de madera o algún otro elemento de este tipo. La contaminación con agentes patógenos. Algunos alimentos son más susceptibles que otros a contaminarse al contacto con agentes patógenos. Algunos alimentos que presentan condiciones ideales para la reproducción de agentes patógenos que son altos en proteínas, húmedos y con un nivel de pH intermedio. Son la carne, las aves, el pescado y los huevos fuera de la cáscara, así como el arroz y la papa cocida. Las enfermedades causadas por agentes patógenos y transmitidas por los alimentos se dividen en 2 categorías: intoxicación por alimentos e infección transmitida por alimento. La intoxicación por alimentos ocurre al ingerir un alimento que contiene toxinas producidas por bacterias, moho o ciertas plantas de animales. Las toxinas actúan como un veneno y causan la aparición de síntomas en plazos que pueden ir desde 1 hasta 12 horas según el tipo de bacteria. La bacteria que más comúnmente causa intoxicación por alimentos es Staphylococcus aureus, que produce la estafilicosidad. Las infecciones transmitidas por los alimentos se producen al ingerir un alimento que contiene microorganismos dañinos, los cuales pueden vivir y reproducirse en el cuerpo humano y atacar el tubo digestivo. Los síntomas se presentan normalmente entre 12 a 14 horas. Y el ejemplo más común de este es la salmonela. La contaminación con sustancias químicas. En la cocina hay 4 posibles fuentes de contaminación con sustancias químicas. La primera es con residuos de sustancias que utilizan los productores o proveedores y que se quedan en los alimentos como pesticidas, esteroides u hormonas. La segunda es por soluciones de limpieza, como el amoníaco y el cloro. La tercera es por metales o compuestos tóxicos de los que se usan en la fabricación de utensilios de cocina, como partículas desprendidas del acabado esmaltado de las ollas de la cocina.
Y la cuarta es por agua proveniente de tuberías viejas que contienen plomo. Y por último tenemos la contaminación física. Este tipo de contaminación puede producirse en la fuente original del producto o en los almacenes de algún proveedor, como por ejemplo cuando partículas extrañas penetran en las verduras durante la cosecha y el empaque. Sin embargo, este tipo de contaminación también se produce en la cocina durante la preparación y el servicio de las comidas. El uniforme adecuado, incluyendo un gorro, puede prevenir de gran manera la contaminación física de los alimentos en la cocina. Dos factores más importantes son las temperaturas y el tiempo. Hay un rango de temperaturas que llamamos la zona de peligro. La mayoría de los agentes patógenos no pueden sobrevivir a temperaturas mayores de los 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados. Y muchos de ellos no pueden sobrevivir a temperaturas menores a los 40 grados Fahrenheit o 4,5 grados centígrados. El rango entre estas dos temperaturas es ideal para su desarrollo y por este motivo esa banda de temperaturas se han denominado como la zona de peligro. Los profesionales en la cocina se esmeran en mantener los alimentos fuera de esta gama de temperaturas. Otro peligro que hay que tener presentes durante la preparación de las comidas es la contaminación indirecta, la cual se produce cuando un alimento mal conservado o contaminado entra en contacto con un alimento en buen estado y este se contamina a su vez. El ejemplo más común de este tipo de contaminación es el de las tablas de picar. Por ejemplo, si se acaba de usar una tabla para picar pollo crudo, no se debe usar esa misma tabla para picar tomates. En algunos lugares se lava y se desinfectan las tablas cada vez que se usa, mientras que en otros, porque lo exigen las leyes locales o por política del establecimiento, se usan tablas de distintos colores para picar distintos tipos de alimentos. Otra manera de evitar la contaminación indirecta es que el profesional de la cocina se lave las manos frecuentemente con una solución desinfectante. La mayoría de las cocinas profesionales están previstas de lavatorios que se utilizan solamente para el lavado de manos. La tarea de mantener la higiene de los alimentos inicia en la plataforma de descarga o en el área de recepción de insumos de la cocina. Tan pronto como se reciben y se comprueben los insumos, se deben de colocar en la cámara de refrigeración, en un congelador o en una despensa. No basta simplemente con almacenarlos, sino que hay que hacerlos correctamente y para ello, la regla fundamental que hay que seguir es utilizar los alimentos según el orden de llegada. Lo que primero llega, primero va a salir, es decir, tenemos que despachar los productos viejos antes de que se reciban los nuevos. Enfriamiento higiénico de los alimentos. El proceso de enfriar un alimento se debe llevar a cabo rápida y correctamente para que los alimentos atraviesen la zona de peligro sin deteriorarse y en la manera más rápida posible. El enfriamiento incorrecto es una de las principales causas de enfermedades transmitidas a través de los alimentos. Es importante recordar que los alimentos se deben llevar a una temperatura inferior a los 40 grados Fahrenheit o a los 4,5 grados centígrados lo más rápidamente posible. Recalentamiento higiénico de los alimentos. Los alimentos más recalentados son otro medio propicio para el crecimiento de los agentes patógenos que causan enfermedades. Para recalentar los alimentos correctamente, se debe llevar la temperatura de estos a los 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados durante al menos 15 segundos. El principal error que se comete en las cocinas profesionales es utilizar la mesa de vapor para recalentar los alimentos. Una mesa de vapor no puede llevar los alimentos a la temperatura correcta. Otro factor importante es cómo descongelamos los alimentos en una manera higiénica. Hay dos métodos para descongelar alimentos congelados bien envueltos de manera segura. La primera es dejar que el alimento se descongele en el refrigerador normalmente 1 o 2 días antes. Y la segunda es colocarlo en agua que está corriendo a una temperatura menor a los 70 grados Fahrenheit o 21 grados centígrados. El método más común en las cocinas profesionales es el segundo, con el agua que corre, porque el método refrigerador toma más tiempo. El sistema que se utiliza para asegurar el manejo higiénico de los alimentos es conocido como el análisis de riesgo y puntos críticos de control, que son una serie de pasos que hay que seguir para que la comida no corra riesgo de contaminación. Otro punto importante son las plagas y los roedores, por lo que debemos tener cuidado siempre llevar buenas prácticas de almacenamiento y contar con un experto que nos asesore para el control de estos.
Mantener los alimentos fuera de peligro es un trabajo de todos, del equipo, de los meseros, cocineros. Todos tenemos que tener mucha conciencia de nuestra higiene personal y del lavado de nuestras manos. Y los elementos también deben ser lavados y sanitizados de acuerdo a los procedimientos. 1. Definición de ETAs. ¿Qué son las ETAs? Las ETAs, o más bien dicho enfermedades de transmisión alimentaria, son aquellas manifestaciones clínicas que surgen de la incorporación de alguno de los factores etiológicos, es decir, que afecten a personas vulnerables de todos los estratos poblacionales, pero focalizados en personas mayores, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas e inmunodeprimidos. En general, estas enfermedades no son muy graves. Puede ser desde una simple gastroenteritis hasta hepatitis. Para las personas sanas son enfermedades pasajeras de unos cuantos días, pero para este grupo crítico pueden ser bastante severas e incluso causar la muerte. Es por eso que realizamos este video para informar al respecto. Uno de los organismos que encontramos que había tratado un PDF al respecto fue el ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el cual de forma extensa destacaba que la manipulación y preparación de distintos alimentos son factores claves en el desarrollo de estas enfermedades, focalizando en la actitud de los consumidores como cuestión central para prevenirla. Además, informa que la mayor parte de las ETAs se debe a uso doméstico, alrededor de un 40%, teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos no son ni siquiera registrados por la no visita de un hospital. Tipos de ETAs. Estos factores causantes, también conocidos como noxas, no siempre son los mismos, por lo que pueden diferenciarse distintos tipos de ETAs. Las infecciosas son aquellas que son causadas por una noxa biológica de forma indirecta. Esto significa que tanto microbios, parásitos o virus se implican en sus consecuencias. Dentro de ella, las microbianas se causan por bacterias o virus que causan trastornos en el metabolismo del consumidor e inflamaciones en los tejidos gastrointestinales. Los ejemplos más habituales son la Salmonella sp, la bacteria de la salmonelosis, la Listeria monocytosis, la bacteria de la listeriosis y la Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo. Las parasitarias, como su nombre lo indica, se causan por parásitos protozoarios, protozoos, en general por alimentos mal cocidos, como productos cárnicos o vegetales mal lavados. Estos se desarrollan en los organismos hospederos por un largo tiempo, en los que mantienen una relación de simbiosis con el parásito, lo cual es, en resumen, el intercambio de elementos necesarios entre ambos sistemas. Los parásitos pasan a la sangre, que por su distribución afecta desde el tracto sanguíneo a distintas partes del cuerpo. Un ejemplo es la tatias. Las virales se causan por virus que habitualmente pueden pasar de entre individuos de distintas especies heterótrofas al ingerir un animal infectado. Su principal característica es que son muy fáciles de propagar entre distintos individuos. Ejemplos de estas son la hepatitis A, el norovirus y el rotavirus. Por otro lado, las toxinfecciosas se causan por toxinas segregadas por organismos patógenos que se desarrollan en el organismo del consumidor. Este último ingirió el agente causante de la intoxicación. Algunas bacterias desarrollan enterotoxinas o micotoxinas, que son desechos del metabolismo producidos por una especie fúngica, muy presentes en granos y cereales. Por esto suelen exigirse registros de toxicidades de los alimentos por parte de los gobiernos. Un ejemplo son el cólera en el agua, la gastroenteritis por C y los casos recientes de estafilococo. Finalmente, las intoxicaciones alimentarias resultan de la ingestión de una toxina, agente químico de origen sintético natural, presente en un alimento, producida por hongos o bacterias. Pueden ser residuos de los químicos empleados en el tratado previo al consumo del alimento, que no han sido removidos previamente. Ejemplos son jabones, plaguicidas, pesticidas y ceras. Otros motivos por los que se encuentren son la propia naturaleza de los alimentos. Un ejemplo es el mercurio presente en los pescados, que es regulado para su venta. 3. Causas. ¿Qué las causa? Bueno, las ETAs son multicausales e involucran una cadena de transmisión desde la contaminación en la producción hasta que ingerimos el alimento o agua. Esta cadena incorpora 4 etapas donde puede infectarse: la producción del alimento, el refinamiento del material, la distribución del alimento previo al consumo. Los motivos habituales son no prestar atención a los tiempos y temperatura de cocción,
la falta de higiene a la hora de manipular el alimento, como el mal lavado de materias primas o simplemente no lavarse las manos antes de comer, el contacto del alimento con sustancias etiológicas cercanas, sea materia prima o no, las malas prácticas agrícolas, la falta de control microbiológico de las aguas de consumo, el reemplazo de elementos y condiciones que requiere el desarrollo del producto. Cabe destacar que el contexto propicio para que emerjan las noxas de las setas mantiene ciertas características necesarias que pueden evitarse. La disponibilidad de nutrientes. Los alimentos que se ingieren cuentan con los nutrientes necesarios para la supervivencia de estos organismos, en especial las carnes y leches. Esto no significa que se deba dejar de ingerirlos, pero debería tomarse en cuenta en su manipulación. La disponibilidad de agua. Las bacterias se desarrollan como el hombre, con necesidad de agua. Esto permite que los alimentos secos sean un idóneo aspecto para prevenirlo. Por ejemplo, los fideos. La temperatura. La temperatura del cuerpo humano es ideal para la reproducción de estos microorganismos infecciosos y toxinfecciosos, aunque puedan reproducirse a distintos valores. La temperatura ambiente permite un rápido crecimiento de los mismos. El oxígeno, según el tipo de bacteria, pueden requerir oxígeno o no para sobrevivir. Por lo tanto, pueden desarrollarse en trozos de carne o alimentos cubiertos por salsa o aceites que formen un interior sin aire. El tiempo. De acuerdo a la humedad y la temperatura, la reproducción de un grupo mínimo de bacterias podría causar una epidemia de las setas. Es por esto que deben tenerse en cuenta los factores de riesgo y prevención que nombraremos. Prevención. Es importante mencionar que gran parte de estas setas son evitables a través de simples acciones de salud que diferencian los factores de riesgo y prevención de acuerdo a las causas nombradas. Algunas de las acciones primarias que deberías realizar son lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, cocinar o después de ir al baño, manipular por separado los alimentos así evitando la contaminación cruzada, cocinar bien la comida antes de comer, especialmente las carnes, huevos y mariscos, mantener la temperatura adecuada de los alimentos, no comer mayonesa casera por el huevo crudo, solo usar agua potable, limpiar y desinfectar el área en el que se prepara la comida. Para saber con claridad qué es lo que provocan estas setas, irán a continuación los factores de riesgo. Fallas en la cadena de frío del alimento, conservar el alimento a temperatura ambiente, fallas al cocinar la comida, manipular la comida estando sucio, sea el cocinero o sus utensilios, usar el alimento sucio en comida cruda o en comida previamente cocinada, alimentos de locales no confiables, el uso de agua contaminada, sustancias tóxicas en la comida, sean añadidas o del mismo alimento. Los síntomas. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico del que se habla? Porque habíamos quedado que era bastante variable de acuerdo al paciente, de donde se presente. Eso es verdad, pero existen determinados signos que son cólicos estomacales, diarrea, náuseas, vómitos. Después de consumir bebidas o alimentos contaminados podría llevar días o horas presentar los síntomas. Si presenta síntomas de intoxicación alimentaria como diarrea o vómito, tome líquido abundante para prevenir la deshidratación. ¿Cuándo se debe acudir al médico? Si con los días los síntomas empeoran, deben asistir al médico inmediatamente, ya que podría estar portando un virus infeccioso que puede dejarlo hospitalizados o incluso causarle la muerte. Los síntomas que indican que hay problemas graves en el organismo son sangre en las heces, fiebre alta a más de 42 grados, vómito frecuente que impide mantener los líquidos en el cuerpo, diarrea que dure más de 3 días, garganta seca o dolor a la orina. Cifras mundiales y factores que influyen. ¿Por qué se incumplen las condiciones idóneas para el proceso de producción y consumo? Además de los aspectos que ya detallamos, hay algunos factores históricos que predisponen y hacen más vulnerable a la población de estas enfermedades. Veas el cambio climático, la desinformación o la escasez de recursos para aplicar adecuadas técnicas agrícolas tienden a producir que los alimentos pierdan su calidad o sean maltratados. Por ejemplo, este primero involucra las tendencias de aumento de temperatura globalizada por el efecto invernadero. Esto redistribuye las precipitaciones causando importantes sequías en algunas zonas o inundaciones y grandes tormentas en otras. Todo esto afecta a la producción de los alimentos que además de las condiciones climáticas deben soportar la aparición de plagas.
En el segundo caso, malas políticas económicas como la expropiación de recursos financieros o materiales, que puede causar que la incapacidad del ahorro derive en una reducción de costos que perjudique al consumidor, incluso disminuyendo la oferta en el mercado, por ejemplo, por el control de precios. Sobre los desechos químicos o basura que son acumulados en la tierra, puede causar efectos en la tierra haciendo que se deteriore. Un ejemplo, un derrame petrolífero, que provoca que no puedan crecer seres vivos en esa tierra, o tirar basura que provoca una contaminación por la acumulación de residuos. Ley argentina. Una de las principales leyes en este campo es la Ley 26.396 de trastornos alimentarios. Esta declara interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimenticios, estableciendo mecanismos para la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación. Otra de estas leyes es la Ley 27.233. Mediante esta ley se declara el interés nacional de la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afectan la producción silvoagropecuaria, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas, producto de las actividades silvoagrícolas, ganaderas, de la pesca, así como también la producción, inocuidad y la calidad de los agroalimentos. Los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos. También existen leyes que crean organismos en contra de las setas. La Ley del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía. En la emergencia, dicho programa es coordinado por los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social y ejecuta componentes para cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. ¿Qué es la conservación de alimentos? Es un conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar los productos alimenticios con el fin de guardarlos y consumirlos mucho tiempo después. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo principal de la conservación de alimentos es prevenir o retardar el daño causado por los microbios y por ende su efecto nocivo sobre el alimento. Para ello es necesario aplicar un adecuado tratamiento. Los alimentos sometidos a este tratamiento son llamados conservas alimenticias. ¿Por qué es necesaria? Es necesaria realizarla debido a que las sustancias que constituyen los alimentos se alteran con cierta rapidez. Dicha alteración es causada por los microbios que usan para su desarrollo los elementos nutritivos de estos, lo que ocasiona su descomposición. La alteración de los alimentos también se debe a la acción de las enzimas, compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones. Los distintos métodos de conservación. Congelación. Consiste en someter los alimentos a temperaturas entre 0 y -4 grados, con el fin de eliminarles el calor. Este método permite detener provisionalmente el desarrollo de microorganismos y disminuye la velocidad a la cual las enzimas actúan. Refrigeración. Se caracteriza en almacenar los alimentos a una temperatura de 5 grados o menos. Se emplea para mantener los alimentos frescos y preservarlos durante algún tiempo. Secado o deshidratación. Puede ser natural o artificial. Con este método no se desarrollan los microbios ni ejercen su acción las enzimas. En el secado natural interviene el sol. Puede emplearse en frutas, granos, legumbres. Salazón y ahumado. Al añadir sal al alimento, este cede su agua y se frena la actividad bacteriana y enzimática. Cuando los alimentos se someten al humo de madera, haya, encuna, abedul, se origina una serie de sustancias químicas con gran poder esterilizante y que, además, dan un aroma y un sabor típico a los alimentos. Enlatado. Consiste en esterilizar el alimento y el envase. Los envases pueden ser de vidrio, estaño, aluminio y cartón. El alimento, antes de ser envasado, se le cocina y limpia. En la cocción se emplean diferentes temperaturas y tiempos dependiendo si es carne, pescado o fruta. Escaldado. Consiste en un paso previo a la congelación de algunos vegetales para mejorar su conservación. Las verduras, una vez limpias, se sumergen en agua hirviendo. Posteriormente se envasan en bolsas de congelación.
el vacío e indicando la fecha de congelación inicial. El consumidor, de esta forma, puede calcular el tiempo de conservación del alimento. Pasteurización. Procedimiento que consiste en someter un alimento, generalmente líquido, a una temperatura aproximada de 80 grados durante un corto periodo de tiempo, enfriándolo después rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la composición y cualidad del líquido. Esterilización. Esterilizar es la acción de conservar los alimentos destruyendo el 90% de los microorganismos. El proceso de esterilización consiste en destruir los organismos vivos que se encuentran en los alimentos, mediante el proceso de ponerle a la temperatura adecuada y así poder conservarles durante largos periodos. Otros métodos de conservación son encurtido, concentrado de azúcar, acidificación y escabechado. ¿Cuál es la importancia de la diferencia de fecha de caducidad y fecha de vencimiento? La fecha de caducidad no es lo mismo que la fecha de vencimiento, por lo que hay toneladas de alimentos que terminan todos los días en las bolsas de residuos. La fecha de caducidad indica hasta cuándo un alimento abierto mantiene sus propiedades específicas si se los conserva de manera adecuada. Por eso, muchos alimentos aún no se pueden consumir aunque ésta haya vencido. Algunos alimentos, como el pollo o el pescado fresco o la carne picada, tienen fecha de vencimiento y no hay que confundirla con la fecha de caducidad. Los productos que tienen fecha de vencimiento pueden desarrollar rápidamente bacterias una vez que vencieron, por lo que no hay que comerlos. ¿Cómo reconocemos cuando un producto está vencido? Los productos lácteos vencidos se reconocen por el mal olor. Los hongos indican que el pan no se puede comer más. Incluso hay que tirar el pan aunque solo tenga moho una parte. Si se consume pan con moho, se pueden sufrir molestias gastrointestinales con vómitos incluidos. Algunos tipos de queso, como el Roquefort, presentan hongos porque forman parte de su maduración, pero si aparecen en el queso hongos adicionales rojizos, verdosos o grises, hay que tirarlo. Lo mismo rige para las manzanas en mal estado. Este es uno de los tips para conservar los alimentos, las frutas y todo eso, y es súper práctico para cuando comemos una fruta, por ejemplo, y no la terminamos o la dejamos. Lo que vamos a proceder es a cortar la manzana y vamos a colocar un limón. Vamos a escurrir un poco de jugo de limón en lo que es la manzana y luego le vamos a pasar un papel film. Esto va a permitir que la manzana no se oxide y una vez que la comamos no se le va a sentir el jugo de limón para nada. Una vez que tenemos la fruta, lo vamos a colocar en estos cajoncitos que son ideales para guardar las frutas y todo lo que sea, y esto va a permitir que la fruta pueda respirar. Otro tip para tener en cuenta son estos envases que consumimos todos, como las salsas, los puré de tomates, arvejas, etc. Esto lo debemos conservar en un ambiente fresco y seco y consumirlo en no un lapso mayor de 3 días. Lo que vamos a proceder es a colocarlo en un bowl, ponerle un papel film para que esto no se salga el olor y se conserve, o si no, mismo colocarlo como colocamos acá anteriormente en un tupper, ¿sí? Y luego lo tenemos acá para poder guardarlo y consumirlo cuando nosotros querramos. Otro tip para tener en cuenta son los lácteos, por ejemplo la leche. Por un lado tenemos una leche cerrada que la podemos consumir hasta la fecha de vencimiento. Al igual que los otros lácteos se pueden consumir luego de los 3 días de la fecha de vencimiento. Por otro lado tenemos esta chocolatada que una vez abierta la debemos consumir antes de las 72 horas. Y en cuanto a su conservación, los debemos guardar, por ejemplo, en la heladera o en lugares frescos para que no se deshidraten ni se descompongan. En cuanto a los huevos, debemos consumirlo durante los 15 días después de comprarlos. Y debemos conservarlo en un ambiente seco y frío como el frigorífico. Otro ejemplo es las carnes, las milanesas o lo que querramos congelar y después consumir. Lo que vamos a utilizar es un separador de alimentos para separar las mismas, ¿sí? Y que luego no se peguen para después consumirlas más rápido.
Colocamos en una bolsita las milanesas y en otro vamos a utilizar lo que es la carne. ¿Sí? Rico. Es preferible que antes de consumirlos los descongelemos en la nevera. En cuanto a las aceitunas, las vamos a conservar en un envase y en lo preferible en el envase mismo en las que vienen, ¿sí? O en un paquetito cerrado. Si el líquido no es suficiente para tapar las aceitunas, vamos a colocar un chorrito de agua, un poco de sal y unas gotitas de limón. En caso de que no tengamos el líquido para tapar las aceitunas, vamos a colocar agua nuevamente, sal y vinagre. Y consumir en un lugar frío antes de los 15 días. En cuanto a la mermelada, la manteca o el queso, las podemos conservar en la heladera en un ambiente frío. Y debemos conservarla en la parte más superior de la heladera.